en maniobras antidrogas con los Estados Unidos. Igualmente se detectan mayores incautaciones en los puertos y en alta mar. ¿Considera usted que la Fuerza Naval continúa cumpliendo a cabalidad su cooperación con Estados Unidos en la lucha antidrogas? Por supuesto, y no es una cooperación con Estados Unidos, esa es una obligación de todos los países que tenemos para combatir este crimen transnacional que es el narcotráfico. Los últimos resultados que ha tenido la Armada del Ecuador son muy halagadores. Ha logrado incautar alrededor de 9 toneladas de cocaína en el mar, especialmente con la acción de sus aviones no tripulados, y ha desbaratado una red importante en la provincia de Manabí, que eran los que abastecían a las lanchas rápidas pues, y llevaban por la vía marítima la droga. Entonces, ahí es que hay que atacar a las redes, las que son las que organizan, ingresan y sacan la droga. Y yo opino que la Armada de Ecuador está haciendo una buena labor, está cumpliendo su tarea. Más vale, considero que hace una falta de cooperación de la comunidad internacional. ¿A dónde va toda esa droga? Esa droga va a los mercados de Europa y Estados Unidos. Es esa demanda pues la que motiva, incentiva la oferta de los narcotraficantes. Deberíamos recibir mucho más ayuda de la poca que estamos recibiendo. Hablemos de la Fuerza Aérea, que parecería despreocupada a tal punto que durante muchos años no se instaló un radar para controlar las avionetas, y cuando este gobierno lo hace, no pasan ni 2 semanas de la instalación del radar que explota, queda inoperante. Debería investigarse si hay personal del narcotráfico infiltrado en la Fuerza Aérea. Bueno, la Fuerza Aérea siempre ha estado pendiente de esta debilidad que se tuvo algunos años, e insistió en que se adquieran estos radares, pero ya es una decisión política de los gobiernos de turno de asignar los recursos para la adquisición de estos radares, en que definitivamente se lo hizo después de cuántos años que no tuvimos una buena vigilancia aérea, estuvimos en indefensión de nuestro espacio aéreo. Sobre lo que usted menciona del radar de Montecristi y la novedad que tenemos, que hasta ahora no hay una información oficial, pero es el protocolo en las Fuerzas Armadas que siempre que ocurre un problema con el material bélico, como es considerado el radar de Montecristi, enseguida se conforman sillas de investigación que se conocen, donde se hace una exhaustiva investigación para determinar la causa, y si se encuentra una negligencia, pues son sancionados todos aquellos que tuvieron la culpabilidad. Y estamos esperando esas respuestas de esta investigación. Ahora, la Fuerza Terrestre se ha mostrado cerca del centro del narcotráfico en la frontera. Patrullan, detectan viejos laboratorios y algunos cargamentos, pero no suelen tener confrontación militarmente hablando, ¿no? Y generalmente cuando llegan a los campamentos, estos ya han sido abandonados. ¿Es correcto pensar que hay infiltraciones narco en el ejército, como la que ocurrió con el capitán Telmo Castro? Recuerde usted, hombre del Chapo Guzmán. ¿Será que hay más casos de estos que terminan complicando el control del narcotráfico? Felizmente han sido muy pocos los casos que se han dado, en que se han comprobado de que ha habido una penetración en las Fuerzas Armadas. Los operativos se siguen dando, tenemos los resultados en la frontera norte, los laboratorios que han sido desmantelados, y las Fuerzas Armadas también tienen protocolos de seguridad para evitar que la información se fugue, que llegue a los narcos. Desde luego que todo sistema no es perfecto y en un momento dado puede ser penetrado, pero yo considero que esa situación se ha dado con excepciones en las Fuerzas Armadas del Ecuador. Gracias por sus respuestas, contraalmirante. Lenin, tú continúas con más. Gracias, Denise. Almirante, el exministro de Defensa, el general Osvaldo Jarrín, denunció en su momento que había una conspiración de narcotraficantes contra el Estado ecuatoriano. Una conspiración de este tipo contra el Estado afecta a la soberanía y su autoridad, y por ende requeriría una participación de Fuerzas Armadas. Yo le quiero preguntar con mucha claridad, almirante, ¿usted considera, usted entiende que en este momento, en esta crisis, Fuerzas Armadas debe participar activamente o no? Por supuesto que debe participar, Lenín. Es una amenaza, es una guerra que estamos viviendo con el narcotráfico. Aquí está la vía por todos esos millones de dólares que genera el narcotráfico, y encontraron una brecha, puntos débiles por donde traficar su droga.
Esos espacios hay que cerrárselos. Y para eso es que tiene que haber el plan Ecuador que menciona el señor presidente de la República. Hay que cortarle, hay que cerrarle los espacios. ¿Por dónde llega la droga? Llega por la frontera. Entonces las Fuerzas Armadas, ahí está su medio natural. Las fronteras marítima, aérea y terrestre, 20 kilómetros que pueden actuar en la línea de frontera. ¿De dónde sale la droga? Fundamentalmente de los puertos y de la costa ecuatoriana. Los puertos, en mi opinión, deben de ser militarizados. Hay que cerrarle los espacios. Los precursores que son llevados cruzando el río Mataje, el río San Miguel en la frontera con Colombia, que sirven para procesar la droga, hay que cerrarle esos espacios. El dinero, el narcodinero que se lava, la UAFE tiene que tener un plan y una investigación muy exhaustiva. Hay que cerrarle los espacios para que esas condiciones favorables que tienen al momento se cierren, entonces busquen otro lado por donde sacar la droga, porque mientras existan esas más de 100.000 hectáreas sembradas de coca en Colombia y otras cuantas en Perú y exista la demanda, pues siempre tratarán de buscar una vía, puntos débiles por donde sacar la droga. Cerrar algunos espacios al narcotráfico, por no decir todos, y abrir los espacios de legalidad que permita que Fuerzas Armadas pueda pues intervenir de manera directa y activa en esta, la más grave crisis que vive el país. Ahora, Lenin, quería hacer un comentario. Brevemente, por favor, se nos ha terminado el tiempo. En la Ley Orgánica de la Seguridad Pública del Estado, en el artículo 11, hay un artículo enumerado donde habla de la complementariedad de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. Esa complementariedad no ha sido establecido y no está consecuente con la Constitución. Recordemos que en el 2015 se enmendó la Constitución y en el artículo 158, después de especificar las misiones de las Fuerzas Armadas y la Policía, se incluyó este artículo y luego la misma Corte Constitucional pues en el 2018 desconoció estas enmiendas. Hay que trabajar en eso para que el presidente de la República tenga una ventana para poder disponer el empleo de las Fuerzas Armadas en estas situaciones que no obedecen a la misión fundamental de Fuerzas Armadas. Y hay que trabajarlo a paso acelerado. Contraalmirante Alan Molestina, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A usted. Tras la pausa.